Bueno, y estamos aquí con dos personas que realmente son dos valientes que viven en Venezuela y que se han atrevido a compartir un poco pues, cómo están viviendo todo esto. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis actualmente? Muy bien, físicamente bien, pero bueno, emocionalmente un poco todavía asimilando y procesando todo lo que ha pasado. Un poco, Estamos un poco aturdidos, sí, concernados. pasando el shock, estamos un poco en shock. En shock. Esperábamos hace tiempo que pudiese pasar o no pasar y cuando ha pasado, pues todos hemos quedado, no sabemos cómo reaccionar en realidad, ni cómo sentirlo. Claro. Para poner en contexto a la gente, con esto de captura de Nicolás Maduro y todo lo que está pasando en Venezuela, ¿vosotros allí notáis una sensación como cuando pasó lo de la pandemia? Esa sensación como de estrés de los supermercados de repente hay alteraciones, en los comercios no se abren. O sea, ¿cómo se está viviendo eso en las calles de Venezuela? Sí, sí se parece bastante, ahora que lo mencionas, porque las calles están solas, o sea, es como que desoladas las calles, supermercados vacíos, y no solo vacíos de personas, sino ya, o sea, ya los han vaciado con compras compulsivas, entonces tiene mucho parecido a ese tiempo cuando declararon la pandemia. Yo diría que el sábado por la mañana, luego de todo lo que pasó, sí es verdad que hubo los pocos establecimientos que estaban abiertos, que no eran muchos, se estaban haciendo filas para las personas para comprar. Y luego de esa primera ola, esas primeras horas que hubo, luego ya no había muchas cosas. Si tú ibas a un lugar, un abasto, lo que sea, no ibas a conseguir muchos productos porque ya la gente se había llevado la gran mayoría ante el pánico de la situación. De hecho, en supermercados hemos visto carteles donde alimentos para bebés, pañales, cosas así, dicen solo puedes llevar 6 artículos por persona. Es correcto. Ay, Han comenzado a limitar el número de productos que puedes llevar. Sí. nos da un flashback también a años anteriores donde era así porque no había nada y teníamos que como reaccionar las cosas. Y cuando íbamos al supermercado, pues solo te podías llevar un artículo si era que había, porque normalmente no había nada. Entonces, hay unos recuerdos mezclados de crisis anteriores con cosas nuevas y yo creo que eso es lo que mantiene una tensa calma muy extraña y, o sea, parece sí, una mezcla de una película de terror y no sé qué cosa muy rara, ¿verdad? Apocalíptico. ¿Y qué veis en los ojos de la gente? ¿Veis esperanza o veis más miedo? Porque claro, a priori desde fuera, desde los países privilegiados, parece que ya se ha acabado lo malo, pero hablamos con vosotros y no se ve tan solucionado. ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro? Yo diría que sí se ve esperanza, pero muy internamente. Es decir, no se puede expresar esa esperanza a voz populi. Es decir, no puedes, nadie ha celebrado, nadie ha salido a las calles a manifestarse de alguna manera por miedo, por temor. Porque aunque, como bien dices, pues digamos que ha pasado la captura, no hay esa libertad de expresión de las personas, no hay esa tranquilidad todavía, ¿vale? De salir a mostrar algo. Sin embargo, si hablas con las personas, como muy internamente, sí hay una esperanza y sí hay una sensación de... Sí, cuando se sienten en confianza, uno se expresa y se muestra la alegría y uno comienza a descoser la situación. Qué bueno. O en general no nos atrevemos porque no sabemos con quién tenemos al lado. Nosotros conocemos a nuestros vecinos, pero no sabemos que cuando estamos en el supermercado o en la calle qué decir o si estamos comprando algo de comida porque no sabemos quién nos escucha y nos puede meter en problemas, ¿no? Y porque el poder de la violencia y de la seguridad y de las armas, ellos lo tienen. Y nosotros somos vulnerables. Entonces nadie expresa esa alegría. Porque bueno, ahora ya no, a lo mejor no, pero no hay que, tampoco hay que jugársela, por eso no se estará reconociendo nada de vosotros, pero hay límite, ¿no?, en la libertad de expresión. O sea, habéis visto casos de encarcelamientos por opinar en contra del poder. Sí. Sí, de hecho, para que tengan una idea, si tú colocas, ha pasado que si tú colocas un estado de WhatsApp o una historia en tu Instagram, han habido personas que han ido presas por esto. Si tú colocas algo expresando libremente que estás en contra, han ido presos personas por esta Y situación. no es mentira de que, no es un cuento de camino, no, o sea, está en las noticias, ellos lo hacen público, es terrorismo, ¿no? Aquí hay una ley que se llama la ley del odio, ¿no? Algo así, contra el odio, y expresaron una opinión distinta a ellos, sin ni siquiera insultarlos ni nada, o contra el gobierno, o el régimen, porque
que lo llamamos así, ya ni siquiera a veces me atrevo a llamarlo así, puedes ir preso. O sea, es súper, es literal. delicado. Y entonces es como un entrenamiento psicológico que nos han hecho a todos, que hemos visto cómo se lleva un amigo, cómo se lleva un vecino, de que tú dices, prefiero no poner nada, no compartir nada, porque yo no sé si a mí me toca la lotería, de que es a mí quien me lleve, ¿no? Porque capaz no pueden llevarse a todos, pero ya nos educaron, nos metieron ese chip y ese miedo de que no podemos expresarnos libremente. Y otra cosa que pasa mucho también es que en diferentes urbanismos o barrios siempre hay una persona que es como más cercana a ellos y esa persona está un poco vigilando. Sabe quién dice qué y puede ser un agente de, bueno, de hacer quedar mal a sus vecinos Sí. o lo que sea. Entonces uno se cuida mucho de lo que dice incluso frente a los vecinos. A mí me gustaría saber qué opina la gente mayor de vuestra familia, vuestros padres, vuestros abuelos, que ya llevan tanto tiempo viviendo esta situación. ¿Cómo los veis ahora? ¿Qué les veis o qué están opinando de todo esto? Pues en el caso de las personas mayores, ellos pues vienen de una Venezuela muy distinta a la actual. Y en esto ven un rayo de esperanza, pero están como nosotros, ¿no? Cuando ven, sabemos quiénes están todavía en el poder, quiénes ocupan estos puestos todavía y todo lo que hay detrás de ellos, estamos como que, ok, estamos igual, ¿no? Pero yo sé que en el exterior muchas personas y también, o sea, ven la oportunidad ¿sabes? De regresar a tu país. Y sé que muchas madres Claro. y padres sienten esa esperanza de que tal vez hay una mínima esperanza de yo volver a ver a mi hijo, de que mi hijo vuelva a su país, de que pueda hacer su vida aquí, de yo ver crecer a mis nietos y ese tipo de cosas. Y sé que eso es algo que a la gente mayor les pega mucho, porque aquí en Venezuela se ven muchas personas ancianas, 40, 60, 70 años, que viven solos, porque todos sus hijos se han ido, y viven es porque sus hijos les mandan dinero, pero no se los pueden llevar. Entonces yo siento que también sienten eso, hay una oportunidad de que las familias se vuelvan a juntar Reencontrar. con seguridad y sin miedo. Yo creo que todos los venezolanos tenemos al menos un familiar que está afuera, o al menos un amigo. Todos tenemos en común eso. Los que estamos aquí, todos tenemos en común al menos un familiar que está afuera. Sí. Y tenemos esa esperanza de poder volver a abrazarlos. Claro que sí. ¿Cómo veis la mentalidad del venezolano? ¿Lo veis valiente? ¿Suele ser valiente el venezolano O sea, ¿cómo lo describiríais en este tipo de circunstancias y cómo lo habéis visto en contextos parecidos? Yo diría resiliente, muy resiliente. El venezolano ha aguantado tantas cosas, ha soportado tantas humillaciones y aún así no nos dejamos vencer por las adversidades. Yo creo que ese es como la mayor característica que tiene un venezolano, es trabajador, luchador y sobre todo resiliente. Sí, yo a veces pecamos por eso, ¿no? Porque todos sacamos un chiste. Pues algo bueno y malo de nosotros. Ya hay muchos chistes y memes de lo que ha pasado el 3 de enero, que es una cosa. Pero es nuestra manera de como bajarle un poco la atención a la situación y tratar de pensar más en frío. Pero cuando hemos tenido que enfrentarnos a ello, cuando hemos tenido que tratar de tomar el control y recuperar el país, yo digo que básicamente desde los primeros años de que se le dio las posturas a estas personas, las intenciones a estas personas, la gente ha luchado y llegamos a un punto donde ya yo no recuerdo cuántas personas muertas, cuántas personas han fallecido, Wow. sin contar las personas que de una manera u otra indirectamente han muerto en un hospital por falta de medicina o los asesinados delincuentes por temas de inseguridad. Y la cantidad de personas que fallecieron, por ejemplo, emigrando. Muchas personas se fueron a pie porque no tenían cómo irse, muchos murieron en el camino, cruzaron muchas fronteras, muchos que se cruzaron por el Darién, que es la selva más peligrosa que existe, y mucha gente murió allí, intentando buscar una nueva oportunidad. Entonces, todas esas muertes también están dentro de, Sí, de eso. Son personas que tal vez si el país hubiese sido distinto y la situación hubiese sido distinta, no hubiesen tenido que estar allí en ese momento. O sea, no era su destino, pero su destino y el de todos se vio marcado por unas pocas personas. Yo he sido una persona que también he tenido que emigrar y he visto cosas fuera y he pasado cosas fuera, también como las he pasado aquí. Y tal vez ese no hubiese sido mi destino ni mi decisión si ellos no hubiesen estado en el poder desde un principio. Entonces es duro, pues complicado. Para que una persona de España pueda entender la situación, bueno, de España y de fuera de Venezuela pueda entender la situación,
¿Vosotros podéis viajar libremente, podéis hacer lo que queráis, os controlan mucho a dónde vais? ¿Cómo es la situación? No sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo como, estas son las dictaduras del siglo XXI, las dictaduras 2.0, donde puedes hacer todo lo que tú quieras, siempre y cuando no vaya en contra de mí. Yo te dejo viajar, puedes venir, si tienes la capacidad económica, porque el 80% del venezolano no puede hacer eso. Ya. La mayoría que ha viajado lo ha hecho porque ha emigrado. No, yo he ido a 20 países, pero fueron 20 países que en su mayoría lo hizo en autobús o caminando, porque tuvo que irse de aquí y buscar un lugar mejor donde vivir. Claro. Y así son las historias. Pero mientras tú no digas nada, no tengas ningún problema con ellos, bueno, ve tranquilo, vuelve. Siempre hay el peligro, a mí me ha pasado, de que en cualquier control policial, tanto en frontera como en el camino a tu casa, puedas quedar detenido y el policía simplemente, o el militar, por necesitar dinero, te extorsione. Sí. Sembrar es que te inculpe de algo, no sé, te tilden de traidor. Hay muchas cosas. Conocemos personas que le ha pasado. A mí me han metido en cuartos de interrogatorio por simplemente ver que yo venía de otro país y pensar que no, él viene con dinero. Entonces es como que tú tienes que andar tranquilo, ¿no? Como que tengo amnesia, no sé nada de ustedes, voy a lo que voy y listo. Wow. Tratar de no equivocarme ni dar ninguna señal, porque si no, soy víctima de cualquier cosa. Y también otra cosa que no es normal, que yo sé que no es normal en ningún otro país, es que aquí tú vas a hacer un pequeño viaje por carretera de 1 o 2 horas y en esas 2 horas te encuentras 3, 4, 5 controles policiales. Y en cada uno de esos controles policiales te paran, te piden documentos y si no tienes esos documentos, no es que te ponen una multa, es que te piden un pago para dejarte ir. Y eso cada vez como que el Estado lo ha facilitado más. Antes eran pocos controles policiales y cada vez son más y más y más. Cada vez que tú viajas tienes que ir preparado porque incluso si tienes todos tus documentos al día o lo que sea, buscarán alguna forma para sacarte dinero, siempre. ¿Y qué están diciendo los medios de comunicación? O sea, ¿qué se está diciendo por dentro? Porque por fuera ya lo tenemos claro, lo que se está diciendo, ¿no? De todo lo que está pasando con Estados Unidos y todo eso. Pero por dentro, ¿se está diciendo ya cómo va a ser el nuevo orden dentro de Venezuela? ¿Quién va a mandar? ¿Se está diciendo algo? Porque claro, en una situación de incertidumbre no va a tener certidumbre el medio de comunicación, va a salir con las mismas dudas que cualquier ciudadano, ¿no? ¿Pero qué están diciendo allí? ¿Qué dicen las noticias? Es que ese es un punto muy importante que mencionas porque tiene que ver con lo que estamos hablando de la libertad de expresión. Aquí los medios de comunicación no tienen la posibilidad de notificar o dar noticias al pueblo en general. Y si lo hacen, lo tienen que hacer desde un punto de vista muy imparcial y muy cuidadoso porque fácilmente aquí han cerrado muchísimos medios de comunicación por contar lo que pasa desde hace muchos años, no solo desde ahora. Entonces, yo creo que el venezolano en general se informa con las redes sociales, porque es el único lugar donde no pueden como controlar lo que se dice, sino que en realidad nos informamos mucho por lo que dicen en medios de comunicación extranjeros, de lo que dicen pues personas creadores de contenido. La información que llega de afuera es la que nosotros más podemos consumir, porque si nos guiamos por lo que se dice aquí, la verdad es que no. Hay mucho periodista independiente venezolano que informa muy bien. Hay muchas noticias falsas también, pero la mayoría de ellos no están dentro del país. Simplemente es redes de contacto que pasan información. Y la mayoría de los medios nacionales que quedan, me atrevo a decir que casi todos, por lo menos los grandes, han sido expropiados o comprados por algún intermediario, habrá alguien del gobierno. Wow. Es decir, para controlar la línea editorial y lo que se dice y lo que no se dice. Y el que dice algo que no es, o hasta un creador de contenido graba algo que no es, va preso. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde estabais vosotros cuando capturaron a Nicolás? ¿Estabais cerca o dónde estabais exactamente? Estábamos en Caracas, estábamos en los alrededores de Fuerte Tiuna, justamente el lugar. Fuerte Tiuna, para quienes no son de Venezuela y no entienden muy bien, es una especie de ciudadela militar que hay dentro de Caracas. En esa ciudadela militar hay urbanismos, hay, no sé, centros comerciales, lugares de comercio,
Pero también dentro de ese lugar también hay batallones del ejército, y dentro de ese lugar estaba la residencia o una de las residencias de Maduro y fue el lugar donde fue capturado. Wow. Nosotros estábamos relativamente cerca, y la verdad es que escuchamos todo. De verdad que es complicado. Estábamos como a los alrededores, básicamente. No voy a decir que tanto por temas de, digamos, de seguridad, pero se presume, siempre se hablaba de que su residencia era allí, de que se mueven de un lugar a otro por temas de seguridad, pero digamos que nosotros estuvimos ahí por cuestiones personales, por celebrar el Año Nuevo y nunca nos imaginamos, ¿sabes? Siempre hay la posibilidad, pero es que Venezuela ha pasado tantas cosas que siempre decimos, eso no va a pasar nada. Y eso pasa, bueno. Y al final, cuando pasó, pues no nos imaginábamos en ese momento. Era alrededor de la 1:50 de la mañana cuando nosotros, o sea, sentimos algo que yo pensé que era un terremoto. Y entonces lo que hago es abrazarla a ella, pensando que, oye, vamos a abrazarnos porque, no sé, se nos va a venir el techo encima, el edificio se va a caer. Madre mía. Se movían las paredes, Sí, las las ventanas ventanas vibraban y se escuchaba. Claro, y eso era muy feo, pero segundos después de que eso sigue, yo digo, pues esto es un terremoto, va a durar mucho, o sea, en mi cabeza pasaban muchas cosas, ¿no? Yo digo, ¿será que salimos o no salimos? Pero en eso, entre el terremoto escucho otra cosa. Y como te digo, nosotros hemos estado como que va a pasar algo, no va a pasar algo, pero lo tenemos ahí latente en la mente, ¿no? Y escucho otra cosa que es simplemente una ráfaga, yo asumo que era un cohete o un misil, Sí. pues. Sonó el sonido que hace un misil cuando viaja y explota. Y ahí fue, yo dije, o sea, esto, ¿será que es lo que creo que es? Y ahí saltamos de la cama, salimos, por lo menos ella se quedó dentro, pero yo salí y cuando salgo comienzo a escuchar las hélices de helicópteros y en lo que yo miro hacia arriba, o sea, me doy cuenta de que, o sea, son sombras gigantes, enormes, negras, en forma de helicóptero, las hélices dando vueltas y volando raso. Pasaron, no sé, puede ser 30 metros, 40, 50 metros por encima de la casa del lado donde nosotros estábamos. O sea, yo salí y en lo que levanto la mirada me encuentro la imagen de la caravana, porque era caravana, o sea, eran muchos uno detrás de otro. O sea, yo llegué a contar entre 7 y 8. Madre Y mía. más los que pasaron luego, ya yo creo que podría ser más de 12, 13 helicópteros. Entonces, Iban con las luces completamente apagadas, estaba todo completamente oscuro, solo se escuchaban las hélices, se escuchaba también un avión, que luego supimos que era un avión que estaba rondando Sí. también el cielo, me imagino que para sí, era como que daba vueltas. como resguardando a los helicópteros. Y ellos volaron raso, nos pasaron enfrente, volando muy bajo, y se perdieron en el horizonte. Me imagino que de allí lo que suponemos es que ya venían del lugar y ese era el momento en que se fueron. Por la forma en la que estaban escoltando a los otros helicópteros más grandes que parecían de carga, me imagino que allí fue cuando, horas después que supimos que lo que era la intención de lo que había pasado, porque en ese punto, 1:50, 2 y algo de la mañana, nosotros estamos asumiendo que esto es una guerra total, una invasión, Claro. de que va a venir más cosas. De hecho, mi primera impresión al ver las aeronaves no pensé que fueran de otro país. Pensé, oye, son los militares de aquí, están transportando a alguien, están huyendo hacia otra ciudad, no sé, otra base militar. Pero no, nunca me imaginé que era algo como eso. O sea, lo que menos me imaginé fue que era eso. ¿Qué mensaje dais al resto de venezolanos? O sea, tenéis el altavoz ahora de estar aquí y vosotros que estáis viviéndolo desde dentro, ¿qué mensaje creéis que deberían escuchar todas esas familias que están escuchando esto? Espero que nos podamos reencontrar pronto. Ese es mi mayor anhelo, que todos los que están fuera, sobre todo mi mensaje para las personas que están fuera, que puedan regresar a su país y para quienes estamos aquí, que se cumpla todos los sueños y todas las metas que nos hemos propuesto. Quienes nos hemos quedado, hemos sido resilientes también y creo que merecemos ver una Venezuela diferente, esa Venezuela que nuestros padres, nuestros abuelos nos contaban y que nosotros lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de vivir. Así que ese es mi mayor mensaje. Para mí también es difícil, pero como le dije, yo tuve que salir y es complicado, pero yo quiero vivir en un país que sea completamente normal dentro de lo que uno siente que es un país normal, ¿no? Donde, ¿sabes? Ir al médico
tengas todo, donde la gente tenga o no tenga dinero, tenga una atención que se merezca, donde yo no tenga que tenerle más miedo a un militar y a un policía que a un delincuente, donde, ¿sabes? Yo me sienta seguro, donde yo diga, oye, yo quiero tener hijos aquí porque, o sea, es un país bueno, y donde tal vez la gente no tenga la necesidad de sentir de salir corriendo de aquí, ¿no? Porque eso no es normal, yo siento que eso no es normal, no es un país que se merezca la gente. Entonces esperamos que todo pueda solucionarse, que esto haya sido para bien, que no haya impunidad, que quienes sean responsables pues paguen ante la justicia y que podamos tener, como les digo, un país normal, porque no pedimos algo del otro mundo, sino tener unas vidas normales, porque esto no es una normalidad. Vivir así no es normal. Chicos, muchísimas gracias por todo, por el mensaje, por atreveros a salir aquí. Os podemos asegurar que mantendremos vuestra privacidad y todo lo que haga falta. Y nada, yo creo que también la gente que estamos escuchando esto desde Europa, desde España o desde otros países, hoy te tienes que echar a dormir agradecido, porque parece que lo que nosotros tenemos como normal, vosotros lo tenéis como algo exclusivo. Y es como, hablar con vosotros es como una bofetada en la cara. Es como que, no sé, nos damos cuenta de lo que tenemos y no agradecemos. Así que muchísimas gracias.